Presten mucha atención y no despeguen los ojos de la pantalla ni un segundo, porque lo que estoy a punto de revelarles ahora mismo es una verdad cruda, una realidad que probablemente su médico de cabecera nunca se ha atrevido a decirles a la cara. Hace apenas unos días, en mi consultorio aquí en Guadalajara, el ambiente se sintió pesado cuando entró don Gustavo. Imaginen a un hombre de 72 años, alguien que debería estar disfrutando los años dorados de su vida, sentado frente a mí con las manos temblorosas y la mirada perdida de quien ha tocado fondo. Me confesó que estaba viviendo un auténtico infierno, llevaba meses sin poder pegar el ojo, su carácter había cambiado tanto que ni sus nietos querían acercarse, y lo más aterrador para él era que su memoria se estaba desmoronando día tras día. Estaba asustado, juraba que tenía Alzheimer, pensaba que estaba perdiendo la razón. Pero cuando cerré su expediente, lo miré fijamente a los ojos y le pregunté sobre ese tema que los hombres suelen esconder bajo la alfombra, su vida íntima. Don Gustavo bajó la cabeza avergonzado. Su voz apenas se escuchaba, llena de resignación. Mire, doctora Isabel, desde que mi esposa falleció hace 3 años, yo bajé la cortina de todo eso. A mi edad, ya ¿qué? Si eso se murió, que se quede muerto, ¿no cree? Y ahí está el problema, caballeros. Ese pensamiento, ese que acaba de soltar don Gustavo, es una sentencia de muerte lenta. Es uno de los errores más catastróficos que están cometiendo millones de hombres mayores allá afuera y que, silenciosamente, está destruyendo su salud. Esa idea de que ya estoy viejo para eso, en realidad, es un veneno que ustedes mismos se están administrando. Sé perfectamente que lo que voy a decirles a continuación puede hacerlos sonrojar, puede que les parezca incómodo o incluso molesto. Pero créanme, después de más de 30 años empuñando el bisturí y tratando pacientes como cirujana uróloga, he visto demasiadas tragedias personales causadas simplemente por la ignorancia. No estoy aquí para darles sermones de moral, no estoy hablando de cosas sucias ni oscuras. Estoy hablando de su vida, de medicina basada en evidencia y de su derecho a envejecer con dignidad y fuerza. Soy la doctora Isabel Ramírez, y hoy vamos a arrancar de raíz esa mentira que la sociedad nos quiere vender. Vamos a hablar de lo que nadie se atreve, qué diablos le pasa realmente a tu cuerpo, a nivel biológico, cuando decides dejar de masturbarte o tener actividad sexual después de los 60 años. Por favor, no cierren este video. No hagan muecas pensando ¡ay, qué locuras dice esta doctora! Regálenme 5 minutos de su vida. Porque el conocimiento que estoy a punto de entregarles no solo podría salvar su virilidad, sino que es la clave para prevenir enfermedades neurológicas y cardiovasculares que ni siquiera imaginan que están relacionadas con esto. En México y en gran parte de Latinoamérica, nos metieron en la cabeza la idea de que la sexualidad en la tercera edad es ridícula, que es de mal gusto, o peor aún, que es pecado. Pero yo les voy a hablar de médico a paciente, de adulto a adulto, la ciencia no miente. La actividad sexual, y eso incluye la autosatisfacción, no es un lujo ni un capricho para jovencitos. Es una función biológica vital. Y cuando un hombre decide jubilar esa parte de su vida de forma radical, su cuerpo empieza a colapsar como un edificio al que le quitan los cimientos. Regresemos al caso de don Gustavo. ¿Creen que sus síntomas eran casualidad? Para nada. Cuando indagué en su estilo de vida, la verdad salió a la luz. Antes de perder a su esposa, mantenían una cercanía física constante. Pero tras su partida, él se autoimpuso un embargo, una especie de castración química psicológica voluntaria. ¿Y cómo respondió su cuerpo? Su cuerpo, caballeros, simplemente se declaró en huelga. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Cuando revisé los análisis clínicos de don Gustavo, lo que encontré no fue una sorpresa para mí, pero sí fue devastador para él. Sus niveles de testosterona estaban por los suelos,
Su presión arterial estaba disparada y presentaba un cuadro claro de depresión leve. ¿Creen que esto fue solo por la tristeza de luto? No, señores. Todo esto tiene un hilo conductor directo con el abandono total de su función sexual. No les voy a hablar con términos médicos aburridos que nadie entiende. Se los voy a explicar cómo funciona realmente. Su cerebro, caballeros, no es solo una masa gris, es la fábrica de químicos y la farmacia más sofisticada que existe en el universo. Cada vez que ustedes tienen actividad sexual, ya sea en compañía o en la privacidad de su soledad, su cerebro no solo está buscando placer. En realidad, está liberando una cascada potente de sustancias que son el combustible vital para su bienestar. Es como hacerle un servicio de mantenimiento mayor a un automóvil de lujo. Déjenme desglosar qué es lo que pierden cuando deciden cerrar la fábrica. Primero, está la dopamina. Esta es la molécula de la motivación, la que les da el empuje para levantarse por la mañana y hacer cosas. Cuando cortan la actividad sexual, la dopamina se desploma. ¿El resultado? Esa apatía que sentía don Gustavo, esa sensación de que nada importa, de que la vida ha perdido su color. Segundo, las endorfinas. Estos son sus analgésicos naturales, mucho más potentes y seguros que cualquier pastilla que compren en la farmacia. Al dejar de producirlas regularmente, el cuerpo empieza a gritar. Empiezan a doler las articulaciones, la espalda molesta más, cada pequeño achaque se magnifica. Tercero, y muy importante, la oxitocina. Este es el sedante natural del cuerpo, la hormona de la paz y la relajación. Por eso don Gustavo no dormía. Sin esa descarga de oxitocina, el cerebro se queda en estado de alerta, dando vueltas en la cama, incapaz de desconectarse. Y finalmente, el rey de todo esto, la testosterona. Caballeros, quítense de la cabeza la idea de que la testosterona es solo para tener erecciones. Eso es un mito. En el hombre mayor, la testosterona es lo que mantiene su masa muscular, es lo que protege sus huesos, es lo que le da claridad mental, escuchen bien, es lo que cuida su corazón. Hay un estudio fascinante y revelador realizado por la Universidad de California que no puedo dejar de mencionar. Analizaron a un grupo grande de hombres mayores de 65 años y lo que descubrieron fue contundente. Aquellos que mantenían la maquinaria en marcha, aunque fuera 1 o 2 veces por semana mediante la autosatisfacción, tenían niveles de testosterona hasta un 30% más altos que aquellos que habían decidido colgar los guantes. Entiendan esto, no es que la masturbación cree la testosterona de la nada. Es el principio biológico de úsalo o piérdelo. Es como ir al gimnasio. Si ustedes dejan de caminar, sus piernas se atrofian porque el cuerpo recibe el mensaje de que ya no necesita esos músculos. Lo mismo pasa con su sistema sexual. Si dejan de usarlo, el cuerpo dice, bueno, parece que ya no necesitamos producir estas hormonas, vamos a apagar el interruptor principal. Y eso fue exactamente lo que le pasó a don Gustavo. Al apagar ese interruptor, su cuerpo dejó de recibir los suministros químicos que lo mantenían joven, lúcido y equilibrado. Es como si poco a poco fueran apagando las luces de una casa grande. Al principio no se nota, pero al cabo de unos meses, te encuentras viviendo en total oscuridad. No se trata de lujuria, se trata de bioquímica pura y dura. Su cuerpo está diseñado para funcionar, no para oxidarse en un rincón. Ahora, detengámonos un momento. Sé perfectamente que mientras escuchan esto, muchos de ustedes están librando una batalla interna. Escucho sus pensamientos a través de la pantalla, pero doctora Isabel, todo eso suena muy lógico, pero ¿qué hay de mi fe? ¿Qué hay de la religión? ¿Acaso no es pecado tocarse? Miren, yo respeto profundamente todas las creencias. No soy una científica atea que viene a destruir su fe.
Al contrario, soy católica, crecí en el seno de una familia mexicana muy tradicional, fui al catecismo igual que ustedes y conozco de memoria esas enseñanzas antiguas que nos decían que el cuerpo era fuente de pecado. Pero déjenme decirles algo desde mi experiencia profesional, sobre todo, humana. Dios nos regaló este cuerpo, esta maquinaria perfecta, para que la cuidemos, la honremos y la mantengamos sana, no para que dejemos que se oxide y se caiga a pedazos por negligencia. He tenido conversaciones largas y profundas con sacerdotes sobre este tema, créanme. Y los curas más preparados, aquellos que estudian bioética y entienden la naturaleza humana, coinciden en algo fundamental: la Iglesia distingue claramente entre el vicio y la salud. Una cosa es vivir obsesionado con el sexo, consumido por la lujuria desenfrenada, y otra muy distinta, caballeros, es atender las necesidades básicas de mantenimiento de su propio organismo. La masturbación, cuando se practica en esta etapa de la vida como una medida de salud, de forma moderada y con el objetivo de mantener el bienestar, no es un acto de perversión, es un acto de autocuidado. Es medicina preventiva. Piénsenlo de esta manera y sean honestos conmigo. Si usted tiene diabetes, se inyecta insulina, ¿verdad? ¿Acaso siente culpa por inyectarse? ¿Cree que es pecado usar esa aguja? Claro que no. Lo hace porque su páncreas ya no funciona bien y necesita ayuda externa para seguir viviendo. Si usted tiene presión alta, se toma su pastilla de losartán cada mañana. ¿Eso es vanidad? No, es responsabilidad. Pues bien, esto es exactamente lo mismo. La estimulación sexual en la tercera edad es su insulina para el sistema hormonal y nervioso. Es la pastilla natural que su cuerpo pide a gritos para no atrofiarse. Si todavía tienen dudas, los invito a que hablen con un director espiritual moderno, alguien con criterio, pero por favor, no dejen que la culpa arcaica sea la tumba de su salud. No permitan que el miedo al que dirán o a un castigo divino imaginario les impida tener una vejez plena. Además, piensen en esto: don Gustavo me confesó que se sentía vacío, desconectado de sí mismo. Esa desconexión no es santidad, es abandono. Y el abandono de uno mismo nunca puede ser algo bueno. Y para que vean que no estoy exagerando sobre las consecuencias de reprimir esta necesidad natural, quiero contarles otro caso que me marcó profundamente. Si creen que lo de don Gustavo era triste, esperen a escuchar lo que le pasó a don Ernesto. Porque la falta de actividad sexual no solo te deprime, a veces, puede convertirte en una persona que ya no reconoces. Voy a contarles un caso que me impactó muchísimo y que ilustra perfectamente el otro lado de la moneda. Si don Gustavo sufría hacia adentro, con depresión y silencio, don Ernesto sufría hacia afuera, lastimando a quienes más quería. Don Ernesto, un maestro jubilado de 68 años, llegó a mi consulta casi arrastrado por su familia. Imaginen a un hombre que toda su vida fue un ejemplo de paciencia, educación y dulzura, un caballero en toda la extensión de la palabra. Pero de repente, según me contó su esposa con lágrimas en los ojos, ese hombre tranquilo había desaparecido. En su lugar había un desconocido irritable, un hombre que explotaba en gritos por cualquier tontería, que golpeaba la mesa si la sopa estaba fría y que se pasaba las noches caminando por la casa como un león enjaulado. La situación era tan grave que ya no dormían en la misma habitación. Su esposa tenía miedo. Pensaban que era demencia senil o algún problema neurológico grave. Pero cuando logré que su familia saliera del consultorio y me quedé a solas con él, la fachada de furia se derrumbó. Le hice las preguntas difíciles y, tras un largo silencio, don Ernesto se quebró. Me confesó que llevaba más de 5 años, señores, sin ningún tipo de liberación sexual. Absolutamente nada. Su esposa había perdido el interés tras la menopausia y él, por un malentendido respeto y una vergüenza paralizante,
Nunca buscó alternativas. Me daba pena, doctora, me dijo bajando la voz. Pensé que tocarme a mí mismo era cosa de muchachos inmaduros, no de un señor respetable de mi edad. Sentía que si lo hacía, perdía mi dignidad. Le mandé a hacer análisis completos y, efectivamente, sus hormonas eran un caos. Pero el diagnóstico real no salía en la sangre. Don Ernesto tenía un cuadro severo de frustración sexual acumulada. Entiendan esto, la energía sexual es energía vital. No desaparece simplemente porque decidas ignorarla. Si no la canalizas, si no le das una salida saludable, esa energía se estanca, se pudre y se transforma en ansiedad, en neurosis y, como en el caso de don Ernesto, en agresividad pura. Él era una olla a presión a la que le habían soldado la válvula de escape. Tarde o temprano, iba a estallar. Le expliqué todo esto con mucho tacto pero con firmeza científica. Al principio se resistió, su educación conservadora le ponía barreras mentales enormes. Pero cuando le mostré la evidencia, cuando le hice ver que su agresividad estaba destruyendo su matrimonio, aceptó intentarlo. Le di permiso médico para atender sus necesidades, le expliqué que no había nada de indigno en aliviar la tensión de su propio cuerpo. ¿Y saben qué pasó? 3 meses después, don Ernesto volvió a entrar por esa puerta. Pero ya no era el hombre tenso y furioso de la primera vez. Me dio un abrazo que nunca olvidaré. Doctora Isabel, me dijo sonriendo, he vuelto a dormir. Ya no me enojo por tonterías. Hasta mi esposa dice que le devolví a su marido de siempre. Recuperó su paz mental simplemente porque aceptó que su cuerpo necesitaba esa válvula de escape. Entendió que cuidar su salud sexual era parte fundamental de cuidar su salud mental y la armonía de su hogar. Ahora, seguramente muchos de ustedes ya están convencidos del por qué, pero se están preguntando el cómo. Doctora, entendí, pero ¿cómo le hago exactamente a mi edad sin lastimarme y para obtener estos beneficios? No se preocupen, porque justo de eso vamos a hablar ahora. Vamos a lo práctico. Muy bien, pasemos a la acción. Sé que muchos de ustedes están pensando, ok, doctora, ya entendí la teoría, pero en la práctica, ¿cómo empiezo de nuevo si llevo años con el motor apagado? Aquí es donde necesitamos cambiar el chip mental. Quiero que dejen de pensar en esto como sexo en el sentido juvenil y empiecen a verlo como una terapia de rehabilitación física. Primero, hablemos de la frecuencia. No se asusten, no les estoy pidiendo que se comporten como adolescentes de 15 años. No estamos hablando de hacerlo todos los días, ni mucho menos. Para mantener el sistema urológico y hormonal activo, la dosis médica recomendada suele ser de 2 a 3 veces por semana. Incluso, para algunos hombres, una vez a la semana bien hecha es suficiente. La clave aquí no es la cantidad, es la constancia. Es como el ejercicio. Sirve más caminar 20 minutos 3 veces por semana que correr un maratón una vez al año y lesionarse. Segundo, el momento y el ambiente. Busquen un momento de privacidad total, donde se sientan seguros y relajados. Por la mañana, es ideal porque, fisiológicamente, los niveles de testosterona tienen su pico natural al despertar. Es cuando el cuerpo está más dispuesto. Por la noche, si su problema es el insomnio, hacerlo antes de dormir puede ser su mejor somnífero natural gracias a la liberación de oxitocina. Tercero, y esto es vital, paciencia y adaptación. Caballeros, aquí viene una verdad que nadie les dice, su cuerpo ha cambiado. No esperen que la respuesta sea igual que cuando tenían 20 o 30 años. Después de los 60, el flujo sanguíneo es más lento, la sensibilidad puede disminuir y tal vez necesiten más tiempo y estimulación directa para lograr una erección. Y eso es perfectamente normal. No se frustren,
No se comparen con su versión joven. No lo hagan con prisa, no miren el reloj. El objetivo principal no es solo el fuego artificial del final, el orgasmo, el objetivo es todo el proceso, reactivar la circulación, despertar las terminaciones nerviosas y reconectar con su propia piel. Cuarto, hablemos de seguridad e higiene, un tema que en mi consultorio veo que causan muchos problemas innecesarios. La piel de la zona íntima también envejece, se vuelve más fina y delicada. Por favor, use lubricante. Olvídense de hacerlo en seco o usando saliva, eso solo irrita y puede causar microlesiones que se infectan. Compren un lubricante a base de agua, sencillo, sin olores ni sabores extraños. Y la higiene es innegociable, lávense muy bien las manos antes y después. Parece obvio, pero las infecciones urinarias en hombres mayores muchas veces empiezan por manos sucias. Si usted tiene pareja, lo ideal, el escenario de oro, es que hable con ella. Muchas veces las mujeres mayores también tienen sus propias necesidades olvidadas o sufren de sequedad vaginal y por eso evitan el contacto. Pero si pueden encontrar formas de apoyarse mutuamente, aunque no sea con penetración, sino con caricias, con masajes, con intimidad manual, los beneficios se multiplican para ambos. Y una advertencia médica importante. Si usted tiene condiciones cardíacas severas y su cardiólogo le ha prohibido subir escaleras o hacer esfuerzos moderados, consúltele antes. Pero en la gran mayoría de los casos, si usted puede subir 2 pisos de escalera sin ahogarse, su corazón está apto para la actividad sexual moderada. Ahora que ya sabemos el cómo, quiero que se graben en la mente lo que van a ganar. Porque cuando empiecen a aplicar esto, los cambios en su cuerpo van a ser tan evidentes que se van a preguntar por qué esperaron tanto tiempo. Vamos a detallar esos beneficios de oro. Hablemos de las recompensas. Porque si van a invertir tiempo en esto, merecen saber exactamente qué van a ganar. Y no estoy hablando de suposiciones, estoy hablando de efectos clínicos que veo en mis pacientes todos los días. Cuando ustedes retoman su vida sexual activa, su cuerpo les entrega 5 regalos inmediatos. 1. El mejor somnífero del mundo. Olvídense de las pastillas para dormir que los dejan atontados al día siguiente. El cóctel de oxitocina y endorfinas que se libera tras el clímax es el sedante más poderoso de la naturaleza. Mis pacientes me reportan que, después de años de dar vueltas en la cama, por fin logran ese sueño profundo y reparador. Caen rendidos como bebés. 2. El fin del viejo gruñón. ¿Recuerdan esa irritabilidad constante de la que hablamos? Desaparece. Esa sensación de estar peleado con el mundo se disuelve. La tensión nerviosa se libera y ustedes se vuelven personas más ligeras, más sonrientes. Como le dijo la hija a don Gustavo, papá, no sé qué te recetó la doctora, pero estás de un humor irreconocible. 3. Afilando la memoria. La dopamina es combustible para sus neuronas. Mantener niveles altos de esta hormona ayuda a la concentración y a la agilidad mental. Dejan de olvidar dónde pusieron las llaves o por qué entraron a la cocina. Es como quitarle la niebla al cerebro. 4. Un escudo invisible, sistema inmune. Este dato les va a encantar. Estudios científicos han demostrado que los hombres con actividad sexual regular tienen niveles significativamente más altos de inmunoglobulina. ¿A qué es eso? Es un anticuerpo guerrero que nos protege contra virus y bacterias. En tiempos donde cualquier gripe nos puede tumbar, tener las defensas altas es un seguro de vida. 5. Salud cardiovascular. No es lo mismo que correr un maratón, pero sí cuenta. Es un ejercicio cardiovascular ligero que mantiene el corazón latiendo con fuerza, mejora la circulación sanguínea y ayuda a mantener los vasos sanguíneos flexibles.
Y aquí quiero hacer un paréntesis gigante para hablar de un tema que a todos les aterra, la próstata. Muchos hombres me preguntan con miedo, doctora, ¿masturbarme no me va a inflamar la próstata? ¿No me va a dar cáncer? Al contrario, la evidencia científica sugiere que la eyaculación frecuente es beneficiosa. Piénselo como una tubería, si no corre agua, se estanca y acumula sedimentos. La eyaculación ayuda a limpiar la tubería, eliminando toxinas y fluidos viejos de la próstata. De hecho, hay estudios que asocian la eyaculación regular con un menor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Así que véanlo como una medida de limpieza interna. Pero, y aquí viene la advertencia seria. También tengo que hablarles de lo que no es normal. Deben estar muy atentos a las banderas rojas. Si al intentar retomar su actividad sexual notan dolor intenso, el sexo o la masturbación nunca deben doler. Si hay ardor fuerte o dolor punzante, algo anda mal. Sangre, si ven sangre en el semen o en la orina después, eso es una consulta médica obligatoria e inmediata. Disfunción total, si a pesar de estar relajados y estimulados, no logran ninguna erección tras varios intentos en días distintos, no se asusten, pero vengan a consulta. Puede ser la primera señal de diabetes o problemas vasculares que debemos tratar. No se aguanten por pena. El dolor y la sangre son el lenguaje con el que el cuerpo pide auxilio. Ahora, sé que todavía queda una barrera enorme. Ya hablamos de salud, ya hablamos de religión, pero nos falta hablar de las excusas sociales, sobre todo, de ese sentimiento de lealtad malentendido hacia la pareja que ya no está. Y para eso, necesito que escuchen la historia de Don Joaquín, porque les va a tocar el corazón. Ahora quiero ser muy clara en algo. No estoy aquí con un látigo para obligarlos a masturbarse. No estoy diciendo que sea un deber militar. Cada quien es dueño de su cuerpo. Pero lo que sí estoy diciendo, y lo digo fuerte, es que si usted ha abandonado su sexualidad por miedos infundados, por vergüenza o por simples excusas baratas, se está haciendo un daño innecesario. He escuchado todas las justificaciones posibles. Vamos a derribar las 3 más comunes, una por una. Excusa número 1. Ay, doctora, es que ya no tengo ganas. El deseo se me fue. Miren, hasta cierto punto, es normal. Con la edad, el fuego ya no es un incendio forestal como a los 20 años, es más bien una brasa constante. Pero ojo, si el deseo desaparece por completo, si usted siente que está muerto por dentro, eso no es solo vejez. Eso puede ser una señal de alarma médica. Puede ser que su testosterona esté peligrosamente baja, puede ser un efecto secundario de medicamentos para la presión o la depresión, o puede ser un problema de tiroides. Vale la pena investigarlo, no se conformen con la apatía. Excusa número 2. Es que me da flojera, no tengo tiempo para esas cosas. Por favor, caballeros. No me digan que no tienen tiempo. ¿Cuánto tiempo pasan viendo las noticias trágicas en la televisión? ¿Cuánto tiempo pasan revisando el Facebook o enviando cadenas de WhatsApp? Esto es tiempo invertido en su salud. Estamos hablando de 15 o 20 minutos que pueden marcar una diferencia abismal en su calidad de vida. Es menos tiempo del que tardan en lavar su coche. Es una cuestión de prioridades. ¿Prefieren invertir 15 minutos en su salud mental y física, o prefieren seguir quejándose de que no duermen bien? Excusa número 3. Tengo esposa, y si se entera se va a molestar o a sentir ofendida. Este es el terreno más delicado. Mi recomendación dorada siempre es la misma: hablen. La comunicación es la columna vertebral de cualquier relación, especialmente en esta etapa de la vida. Muchas veces,
Ustedes asumen que su esposa ya no quiere saber nada del tema, y resulta que ellas también tienen necesidades, pero callan por la misma vergüenza que ustedes. A veces, ellas ya no quieren la penetración porque les resulta dolorosa, pero estarían encantadas de compartir intimidad, caricias o juegos eróticos. Y si llegamos al punto donde definitivamente no hay acuerdo, donde ella ya cerró esa puerta por completo, entonces, caballeros, también es válido que cada quien atienda sus necesidades biológicas de forma privada. Escúchenme bien, autosatisfacerse para cuidar su salud no es una traición. No es ser infiel. No le están faltando al respeto a su pareja. Simplemente están tomando responsabilidad de su propio mantenimiento físico, sin obligar a la otra persona a hacer algo que no quiere. He visto matrimonios de 40 o 50 años que mejoran su convivencia cuando el marido deja de presionar a la esposa y se hace cargo de sus propias necesidades con discreción y respeto. La sexualidad no se acaba a los 60, 70 u 80 años. Simplemente cambia, se adapta, se transforma. Pero sigue siendo una parte esencial de quienes somos. Y hablando de lealtad y parejas, hay un grupo de hombres que sufre más que nadie, los viudos. Aquellos que sienten que si retoman su vida sexual, están traicionando la memoria de la mujer que amaron. Para ellos, y para todos ustedes, les guardé la historia más conmovedora de todas. La historia de Don Joaquín. Porque lo que él aprendió, les va a cambiar la perspectiva sobre el amor y la vida. Déjenme cerrar esta serie de historias con el caso que, personalmente, más me ha conmovido en los últimos años. Quiero hablarles de Don Joaquín. Don Joaquín, un hombre de 75 años, viudo desde hace 7, no llegó a mi consultorio por su propio pie. Fue prácticamente obligado por su hijo, que también es médico y sabía que algo andaba mal. El problema de Don Joaquín no era la falta de memoria ni la agresividad. Su problema era físico y humillante para él. Sufría de una incontinencia urinaria leve pero progresiva. Imaginen la tortura, levantarse 5, 6, hasta 7 veces cada noche para ir al baño. Su sueño estaba destrozado, vivía agotado, y empezaba a oler a orina, lo que lo avergonzaba tanto que dejó de salir con sus amigos a jugar dominó. Se estaba aislando del mundo. Cuando le hicimos los estudios, descubrimos la causa raíz. No era la próstata agrandada, que es lo común. El problema era que los músculos de su piso pélvico, esa hamaca muscular que sostiene la vejiga y controla la orina, estaban completamente atrofiados, debilitados por la falta de uso. Y aquí viene la ciencia. Una de las formas más efectivas y naturales para fortalecer esos músculos en el hombre es, precisamente, la actividad sexual regular. Las contracciones que ocurren durante la erección y la eyaculación son el gimnasio natural de esa zona. Le diseñé un plan de tratamiento completo, pero cuando llegué a la parte de recomendarle retomar su vida sexual, aunque fuera en solitario, para ejercitar esos músculos, Don Joaquín se cerró en banda. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me dijo algo que me partió el alma. No puedo, doctora. Mi esposa fue el amor de mi vida. Sentir placer sin ella, tocarme pensando en nada, siento que es ensuciar su memoria. Siento que la estoy traicionando. Ese es el dolor de muchos de ustedes, ¿verdad? La culpa de seguir vivos cuando ella ya no está. Me acerqué a él, le tomé la mano y le hablé no como doctora, sino como ser humano. Le dije, Don Joaquín, míreme. Su esposa lo amaba con todo su corazón, ¿cierto? ¿Usted cree, honestamente, que la mujer que lo amó querría verlo así? ¿Cree que ella querría verlo sufriendo, oliendo a orina, sin dormir, aislado y triste? ¿O cree que ella, desde donde esté, querría que usted viviera sus últimos años con salud, con dignidad y con paz?
Esa pregunta fue la llave que abrió su cerradura mental. Se quedó pensando un largo rato y finalmente asintió. Entendió que el amor no es sufrimiento. Entendió que cuidar el cuerpo que le queda no es una traición al pasado, es un respeto a la vida. ¿El final de la historia? Don Joaquín regresó 6 meses después. Entró caminando derecho, con una camisa impecable y un semblante luminoso. Doctora Isabel, me dijo, ya solo me levanto una vez en la noche. Duermo como un bendito. Me siento vivo otra vez. Pero lo más hermoso no fue solo su recuperación física. Con una sonrisa pícara, me contó que había empezado a tomar café con una señora de su grupo de la iglesia. Vamos despacio, con mucho respeto, me aclaró, pero nos hacemos compañía. Había entendido que su corazón y su cuerpo todavía tenían capacidad para sentir. Caballeros, la lección de don Joaquín es poderosa. Envejecer no significa renunciar a la vida. No significa cerrar todas las puertas y tirar la llave. Y con esto llegamos al final. Quiero dejarles un último mensaje, una conclusión para que se lleven a casa y la compartan con todos los hombres que conocen. Caballeros, hemos recorrido un largo camino hoy. Desde la oscuridad de la depresión de don Gustavo hasta la esperanza renovada de don Joaquín. Y lo que quiero que se lleven de esta plática, lo que quiero que se graben a fuego en la mente, es lo siguiente. Envejecer no es una condena a la sexualidad. Cumplir 60, 70 u 80 años no significa que deban colgar los guantes y resignarse a ser muebles viejos en su propia casa. No significa renunciar a su virilidad, ni sentir culpa por tener un cuerpo que todavía siente, vibra y pide atención. Su cuerpo sigue vivo. Su corazón sigue latiendo. Y mientras haya vida, hay necesidades que merecen ser atendidas con respeto y dignidad. La masturbación, o la actividad sexual en pareja, practicada de forma sana, moderada y consciente, es una herramienta de salud. Quítenle la etiqueta de pecado, quítenle la etiqueta de vicio, y pónganle la etiqueta correcta, mantenimiento. Es la fisioterapia que su sistema necesita para no oxidarse. Si usted lleva meses o años en huelga, le invito a que haga una reflexión profunda esta noche frente al espejo. Pregúntese con honestidad brutal, ¿por qué dejé de hacerlo? ¿Fue por una razón médica real? ¿O fue por miedo? ¿Fue por vergüenza? ¿Fue porque me creí el cuento de que ya estoy viejo? Si la respuesta es el miedo o la vergüenza, hoy le doy permiso médico para soltar esa carga. Retome su vida sexual sin culpa. Hágalo con la certeza absoluta de que está haciendo algo bueno por su salud física, por su claridad mental y por su equilibrio emocional. Y por favor, si al intentarlo nota algo extraño, si tiene dudas específicas sobre sus medicamentos o si siente dolor, no se quede callado. Busque ayuda profesional. Un buen urólogo o un médico especializado en salud sexual no lo va a juzgar, al contrario, le dará la orientación personalizada que usted merece. No sufra en silencio como lo hizo don Joaquín al principio. Finalmente, tengo una misión para ustedes. Sé que entre hombres estos temas son tabú. Sé que no hablan de esto en el café ni en la reunión familiar. Pero allá afuera, hay miles de hombres de su edad sufriendo en silencio, pensando que están enfermos de la mente, cuando lo único que necesitan es escuchar esto. Así que les pido un favor, compartan esta información. Mándenle este video a ese amigo que anda decaído, a ese compadre que se queja de todo. Rompamos el silencio. Entre más hablemos de esto con naturalidad y con bases científicas, más hombres vamos a ayudar a vivir mejor, más sanos y más plenos. Si este video te abrió los ojos, si aprendiste algo que no sabías, déjame un comentario aquí abajo. Quiero leer tu opinión, tus dudas,
incluso tus experiencias si te animas a compartirlas. Suscríbete al canal Salud y Vigor Masculino porque vamos a seguir tocando esos temas que nadie más se atreve a tocar. Soy la doctora Isabel Ramírez, y ha sido un honor platicar con ustedes hoy. Cuídense mucho, caballeros. Y recuerden siempre mi lema: envejecer no es dejar de vivir, es aprender a vivir con más sabiduría, más dignidad y, sobre todo, con más amor propio. Hasta la próxima.